Familia, tenga muy buenos días, que el Señor me los bendiga, donde quiera que se encuentren. Bien, venimos delante de nuestro Señor Jesucristo en esta hora, en este día, en este primer día de la semana, domingo, día domingo, 27 de julio del 25. Bien, espero que haya amanecido muy bien, que el Señor me lo guarde y le conceda las peticiones de su corazón. Así que a esta hora venimos con esta meditación en cuanto a Job en el capítulo 23 del libro, o sea, del libro de Job, en donde vemos aquí en este capítulo vemos la respuesta que le da Job a Elifaz, ya que recordemos que el sufrimiento, el problema, la enfermedad que Job estaba pasando era porque nace pues del diálogo que tuvo, ¿verdad?, nuestro Padre Celestial con Satanás, en donde Satanás, al presentarse delante de él y le pregunta al Señor que de dónde viene, le dice que de rodear la tierra, y le pregunta al Señor: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y él dice pues que es un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre que cree en él y que el Señor lo tiene bien. Entonces por eso el reto que le hace Satanás, ¿verdad? ¿Acaso te sirve de balde? Le dice. ¿Acaso no estás cuidando su casa? ¿Acaso tú no lo has guardado, lo has protegido y le has dado y lo has cercado de tu protección? ¿Cómo que no te va a alabar si ese hombre está bien? Bueno, ese es el relato. Ese es el relato que hace en cuanto Satanás acusando a Job. Y ahora podríamos decir, Satanás también nos está acusando a todos y cada uno de nosotros solo porque nos hemos convertido en hijos de Dios y seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerda, santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice la palabra, dice: respondió Job y le dijo, Job responde a Elifaz y le dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios mi Padre? Yo iría hasta su silla y expondría mi causa delante de él, y llenaría mi boca de argumento. Yo sabría lo que él me respondiese, y entendería lo que me dijere. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Bien, como podemos ver, comienza en los primeros 7 versículos Job respondiendo a la pregunta o a la acusación que posiblemente, que Elifaz está haciendo, que le dice: tú estás enfermo, tú estás aquí, estás pasando por esta situación porque no estás bien delante del Señor, tú eres un pecador, le dice. Entonces él, en su acusación, Job lo escucha y al mismo tiempo pues también responde. Por eso dice en la otra versión que Job le respondió a Elifaz: a pesar de todo lo dicho y de lo amargo de mis quejas, Dios me sigue castigando. Si yo supiera dónde vive, iría corriendo a buscarlo. Le presentaría mi defensa en forma detallada. Entonces Él me explicaría por qué me ha tratado así. Trataría de entenderme y sin violencia me respondería. En la presencia de mi Padre Dios, el inocente puede defenderse. Yo creo en Él, yo creo que Dios es mi juez y me declarará inocente. O sea, vemos aquí, por eso decía al inicio, que todo lo que estaba pasando, todo lo que le estaba pasando a Job no sabía, no lo entendía, y quizás se preguntaba: ¿por qué me está pasando esto? Como algunos de nosotros podríamos preguntar también: ¿por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué el Señor no me escucha? ¿Por qué el Señor no oye mi oración?
¿Por qué el Señor no me bendice? ¿Por qué el Señor no me da esto? ¿Por qué el Señor no me da lo otro? ¿O por qué no me quita la enfermedad que está en mi cuerpo? Y la respuesta la tenemos también con Pablo. Porque Pablo le pidió al Señor que le quitara en 3 ocasiones. Dice, le rogó al Señor, quita este aguijón de mi cuerpo. Entonces, y el Señor le dice, pues, que solamente confiar en Él y que lo siguiera soportando, porque en Él estaba la fortaleza. O sea, en Jesús, en Cristo, está la fortaleza de cualquier problema, de cualquier situación. Entonces, lo que le pasa a Job es parecido a lo que le pasó a Pablo. Entonces, y es parecido con cualquier situación que ahora nosotros estemos viviendo en este momento en cuanto a las enfermedades que muchas veces están en mi cuerpo, y decimos, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo ya me cansé de estarle rogando al Señor que me quite esta enfermedad. Es que no es por la voluntad mía, sino es por la voluntad de Él lo que estoy pasando. Ahora, el por qué, recuérdese que todo tiene un propósito, y ya lo vamos a ver aquí en este capítulo. Entonces, Job también podríamos decir que el momento que estaba pasando Job era un momento de aflicción. Y en este sentido, el anhelo de Job, como puede ser el anhelo de nosotros, es encontrarnos con nuestro Padre Celestial, verle cara a cara y decirle, mira, Señor, o como dijo él, ¿verdad? Poner mis atenuantes delante de su presencia para decirle que era un hombre íntegro. Entonces, bajo esa situación, como repito, Job no sabía que él y Satanás habían hablado al inicio y que todo esto era por la voluntad de él. O sea que el Señor estaba probando la fidelidad de Job, como también puede probar la fidelidad nuestra, para ver si nos renegamos, porque Job no renegó. Job no estaba diciendo que el Señor era injusto, sino que él estaba confiando plenamente en Él y sabía que Él tenía el control de su vida, como también lo deberíamos de tener nosotros en la adversidad. Entonces, como dije, pues esto nos enseña, ¿verdad?, la gran aflicción, el problema, la situación que estaba pasando Job y cómo él estaba anhelando llegar al Señor, porque como dice en el versículo 2, a pesar de todo lo dicho y de la amargura de mis quejas, Dios me sigue castigando. Y dice el 3, si yo supiera dónde vive, iría corriendo a buscarlo, le presentaría mi defensa en forma detallada, entonces él me explicaría por qué me ha tratado así, trataría de entenderme y sin violencia me respondería. Y dice, en la presencia de mi Padre el inocente puede defenderse, yo creo que Él es mi juez y me declarará inocente. O sea, claro que si eso hubiera sido posible, entonces vamos a decir que Él podría encontrar la respuesta de nuestro Padre, como también la podríamos encontrar nosotros, ¿verdad? O argumentar todas las cosas que nosotros decimos, porque podríamos decir, Señor, yo te gano alma, Señor, yo predico tu palabra, Señor, yo estudio la Biblia, Señor, yo me dedico a servirte. Todas esas cosas, cualquiera de nosotros quizás las podría presentar como argumento delante del Señor y decirle, ¿verdad? ¿Y por qué me estás tratando así? ¿Por qué no me bendices? ¿Por qué sigo enfermo? ¿Por qué todavía soy tartamudo? ¿Por qué todavía tengo mi problema, tengo mi situación difícil? ¿Por qué no me bendices? Y podríamos hasta argumentar lo material, ¿verdad? ¿Por qué no me bendices con dinero? ¿Por qué no me bendices con un auto? ¿Por qué no me bendices con una casa? ¿Por qué no me bendices con buena ropa o con lujos? Entonces, recordemos que para que nosotros alcancemos la salvación, que para nosotros alcancemos lo espiritual, tenemos que pasar muchas veces por un proceso, y el proceso no lo entendemos, pero al final sabemos que la victoria la dará nuestro Señor Jesucristo. La victoria la recibiremos de parte de nuestro Padre Celestial, porque Él tiene el control en nuestras vidas. Y por eso dice en el del versículo 6 al 9, dice
no, vamos a leer del 8 al 9, dice que, he aquí, yo iré al oriente. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá. O sea, que en otras palabras, Job dice, si yo busco al Señor por todos lados, yo busco al Señor por todas las direcciones y no lo encuentro. Entonces, encontraba por ahí algo de alguien que interpretaba estos versículos y decía que lástima dice que Job estaba buscando al Señor por todas partes, por todo el lugar sobre la tierra, pero no dice que él veía hacia el cielo. Entonces, posiblemente lo que aquí lo podríamos aplicar como cuando nosotros buscamos ayuda en la familia, cuando nosotros buscamos la ayuda en el amigo, cuando nosotros buscamos la ayuda en el hombre y no la encontramos. Ahora, en este caso, Job dice, yo quiero llegar hasta donde está el Señor, me voy a presentar delante de Él para ver que me explique, que me diga. Sin embargo, como vemos, pues, que no lo encuentra, pero Job no lo está buscando quizás para reclamarle, para decirle, ¿verdad? O sea, que para acusarlo, sino que posiblemente él lo quiere buscar, ¿para qué? Para ponerle en sus manos su angustia, su dificultad. Entonces, porque a lo mejor muchas veces cuando nosotros pensamos que el Señor se está oculto de nuestra presencia, que el Señor se ha ocultado de nosotros y no lo encontramos, eso no significa, ¿verdad? Y nuestro proceso, nuestra enfermedad, nuestro dolor, vamos a decir, se intensifica, y ese dolor o esa angustia, ese problema, pues cada día lo vemos mayor. Entonces, lo que podríamos pensar es que el Señor nos ha abandonado, pero ¿sabe qué? Él siempre tiene el control de nuestras vidas y el control de nuestras necesidades. Por eso dice, hay momentos en la vida en que nuestro Padre guarda silencio, en que nuestro Señor no nos responde, pero su silencio no significa su ausencia. Él sigue obrando en nuestras vidas, que a pesar de que no comprendamos la situación que estemos pasando, a pesar de que no entendamos por qué nuestro cuerpo sigue enfermo, que por qué la enfermedad no se aparta de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, porque a veces son nuestros órganos los que también están fallando, y nosotros le decimos, Señor, sáname, Señor, quítame esto, Señor, desinflama mi cuerpo, ¿verdad? Si es que hubiera una hinchazón o así le llamamos, ¿verdad? Una hinchazón, al decir una inflamación interna, Señor, ¿por qué no me la quita? Entonces, nosotros creemos que el Señor no nos escucha, pero Él está obrando allá en lo secreto para para que cuando recibamos su sanidad, la expongamos nosotros en público y testifiquemos, el Señor hizo esto conmigo, el Señor me quitó esto, el Señor me dio pues la sanidad de mi enfermedad. Entonces, cuando dice Job en la otra versión, busco a Dios por todas partes y no puedo encontrarlo, ni en el este, ni en el oeste, ni en el norte, ni en el sur. Pero dice el 10, pero si lo encuentro, Él me pone a prueba, yo saldré tan puro como el oro. ¿Sabe? Aquí podemos ver lo que en el versículo 10, este versículo, podríamos decirlo, es un versículo así, poderosamente, para darnos confianza y para darnos a entender por qué nuestro problema, por qué nuestra situación y por qué el Señor no nos sana al instante, o no nos bendice al instante, o no nos ha dado lo que nosotros le estamos pidiendo. Porque dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Entonces, hay un propósito.
yo siempre mucho tiempo atrás yo pensé en esto, que cada vez que yo estoy pasando por una enfermedad, cada vez que yo estoy pasando por una situación difícil, ¿verdad? Como cuando uno a veces no tiene ni siquiera alimento para llevar a su vientre. Entonces, yo decía, cada vez que yo paso por una situación de esta, el Señor me está puliendo, así como el zapatero cuando está lustrando un zapato y comienza a pasarle aquel paño, ¿verdad? Y que hasta chilla el cuero con el paño. Entonces, y hasta un silbidito le saca, ¿verdad? A veces el mismo zapatero o la persona que se dedica a lustrar los zapatos es el mismo que con los labios él hace un ruidito ahí como de chillido. ¿Y qué pasa? Y decía yo, así como el zapatero, como el lustrador brilla, saca brillo de ese cuero del zapato, así también el Señor nos saca brillo a nosotros por la situación, o para sacarnos brillo a través de la situación que estamos pasando. O sea que el Señor quiere pulirnos, el Señor quiere que resplandezcamos delante de los demás a través de su poder, por su amor, su misericordia, por su bondad, cuando Él nos hace un milagro. Entonces, bajo esta situación, ahora encontramos este versículo que dice, ¿verdad? Pero si lo encuentro, Él me pone a prueba, yo saldré tan puro como el oro. Entonces, hay una purificación muchas veces, porque aquí Job lo está diciendo, Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. ¿Cuál es el proceso que lleva el oro? Bueno, el oro, ese metal precioso, lo sacan de lo profundo de la tierra, ¿verdad? Allá en las minerías, en esos túneles tan profundos que hacen que hasta el capítulo 24 habla de eso, que hasta dónde llega el minero, saca el metal y lo lleva a purificación. El oro tiene que pasar por una cantidad de grados de temperatura para ser purificado. O sea, que no es fácil purificar, no es fácil que sacar el oro en bruto, ¿verdad? Lleno de tierra, de piedra, bueno, de cualquier cosa que lo esté contaminando. Y viene el que lo pule, o sea, los que conocen para cómo desarrollar la purificación de este metal, el proceso que lleva. Que no solamente lo sacan y que ya se puede convertir en joya, no, es que antes hay que pulirlo. Antes hay que quitar todas las impurezas. Ahora entendamos. Tú y yo cuando estamos en una situación difícil, tú y yo cuando estamos en una enfermedad grave o estamos a punto de morir, pero el Señor nos levanta de la cama, del borde de la tumba, nos levanta y nos dice, vaya, seguí viviendo, pero seguí testificando de mi nombre, seguí testificando de mi poder, seguí testificando. Entonces, ¿para qué sirve la prueba? El Señor se glorifica en nuestras vidas para que nosotros también le glorifiquemos a Él. Y cuando le glorifiquemos a Él, entonces Él dice, ¿verdad? Bueno, por lo menos me estás demostrando tu agradecimiento. Por lo tanto, me estás reconociendo de que sin mí tu vida no vale nada. Entonces, por eso dice Él conoce mi camino. O sea, el Señor conoce nuestro caminar. El Señor conoce nuestros pasos. El Señor conoce incluso nuestras intenciones. O qué pretendemos cuando hacemos algo. Entonces, por eso es lo importante. Job no se está defendiendo, sino él está respondiendo. Y de la acusación que sus tres amigos le estaban en contra de él. Y le decían, ¿verdad? Tú estás haciendo. Pero a él aquí argumenta y dice, es que ya vamos a ver, que él siempre dice, he obedecido su palabra. Entonces, por eso dice, que no entiende, y por eso él quisiera presentarse delante de él y presentar su defensa ante él y decirle, Señor, explícame, ¿por qué? ¿Verdad? Claro, la Biblia no dice que Job llegó, pero él cree, y por eso dice que él conoce mi caminar, él conoce mis pasos, él conoce mis intenciones, y él conoce si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Entonces,
Pero todavía dice, me probará y saldré como el oro. O sea, que él está seguro que el proceso, que aunque él no lo sepa, pero que el proceso que ahora está pasando a nosotros. Entonces, todo esto, como dije, lo podemos aplicar al ver, como dice, me probará. Lo que dice, saldré, y él me pone a prueba, dice en la otra versión, pero si lo encuentro, él me pone a prueba, yo saldré tan puro como el oro. O sea, él conoce nuestras intenciones y cómo estamos caminando en nuestro diario espiritual. Ahora dice el 11 y el 12. Dice, jamás lo he desobedecido, siempre he seguido sus enseñanzas. Dice en la otra, en la Valera, dice, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Dice el 12, del mantenimiento de sus labios, del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. O sea, mire, aquí este versículo nos puede dar otra enseñanza. En la Valera aparece, pero en la otra versión no aparece de esa manera, porque dice, jamás lo he desobedecido, siempre he seguido sus enseñanzas. Pero en la Valera dice, ¿verdad?, que ha guardado las palabras, el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, más que la comida. O sea, que para él era más importante, según la Valera, es más importante la comida espiritual que la comida secular, o sea, la que llena el vientre, la que nos da mantenimiento, la fuerza para que sigamos adelante. O sea, él tal vez no está diciendo yo menosprecio la comida, sin embargo, la ha considerado que el alimento espiritual es oportuno para que el hombre vaya creciendo en sabiduría, entendimiento, conocimiento, o sea, y saber quién es nuestro Padre Celestial, quién es su Hijo y qué es lo que el Espíritu hace en nuestras vidas. Porque ahora Él nos acompaña, Él está en nuestros cuerpos, en nuestros corazones, y nos da la oportunidad también de seguir aprendiendo de su palabra, porque Él nos instruye, Él nos guía por el buen camino. Entonces, por eso dice, siempre he obedecido sus enseñanzas. Mire la importancia de poder obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque aquí nos damos cuenta que hay algo bien importante. Si tú y yo no estamos obedeciendo la palabra, es por gusto que prediquemos, es por gusto que estemos diciendo a los cuatro vientos, mi Cristo tiene poder, que Él es mi sanador, Él es mi proveedor, Él es mi dueño, Él es mi amo. Pero si no lo obedezco, ¿de qué sirve que yo proclame todo eso? Entonces, no es solamente conocer, como decía una vez. Decía, todo el mundo sabe que existe un Dios. Todo el mundo sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Todo el mundo cree de que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. Todo el mundo sabe que Jesús murió, o sea, fue crucificado, murió, fue enterrado, resucitó y que ahora está a la diestra del Padre. Pero la pregunta es, ¿cuántos estamos obedeciendo su mandamiento? Porque decía, una cosa es saber y otra cosa es obedecerlo. Como dije, todo el mundo sabe, ¿verdad?, que Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el que está a la diestra del Padre. Que Jesús, el que resucitó, el que murió, el que sacrificó su cuerpo y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Eso todo el mundo lo sabe, a través de las películas, o porque las películas también se prestan para eso, cuando hacen esas películas cristianas. Entonces, sin embargo, ¿cuánto lo obedece el mundo? ¿O cuánto lo obedecemos nosotros que decimos ser hijos de Dios? Ahí está un problema. Conocemos, pero no obedecemos. Entonces, aquí dice, Job dice, siempre he seguido sus enseñanzas. Lo que dice en la Valera, mis pies han seguido sus pisadas, guardé sus caminos y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé.
guardé las palabras de su boca más que mi comida. Entonces, aquí Job nos enseña, en este capítulo, aprendemos de que la obediencia es el paso más importante. O sea, obedecerlas, seguirlas y ponerlas por práctica. Porque de nada sirve que yo lo sepa, pero si no lo practica. Nada sirve de que yo lo predique, pero tampoco lo obedezco. Entonces, soy el primero que tiene que ser instruido a través de la palabra al momento de estarla leyendo, al momento de venir a sus pies para que él me ayude. Porque dice, mis pies han seguido sus pisadas, he atesorado sus palabras más que mi comida. Job asegura que ha vivido en obediencia. Su dolor no es producto de desobediencia. O sea, aquí lo podemos entender, según este versículo en la Valera, de que el dolor de Job no ha venido por desobediencia, sino que ahí prácticamente nosotros entendemos por qué el Señor permite esa situación. Bien, ahora vamos a leer del 13 al 17, en donde podemos ver que la soberanía de nuestro Padre Celestial está por sobre todas las cosas, por sobre mi propia vida, por sobre mi propio pensamiento, por sobre mi familia y por sobre todo lo material que yo pueda apreciar o atesorar. Mi Padre está por encima de todo eso, porque eso es lo que vemos, que al final Job, ¿qué dice? Dice, Dios hace lo que quiere, pues Él es el único Dios. Nadie lo hace cambiar de planes. Así Él hará conmigo todo lo que quiera hacer. Cuando pienso en todo esto, me asusta el presentarme ante Él. O sea, de que aquí dice, ¿verdad? Primero estaba anhelando, pero luego dice, yo me asustaría quizás presentarme delante de Él, porque yo me considero justo, yo me considero recto, yo me considero íntegro. Pero como el Señor, como mi Padre, o el poder del Espíritu Santo, o con el poder del Espíritu Santo, Él conoce mi vida, mis pensamientos, mis deseos. Entonces dice, me aterroriza el quererme presentar, porque qué tal si yo me presento ante Él y me dice, mira, estás, así como le dijo la escritura que apareció con el rey Belsasar, ¿verdad? Le dice, has sido pesado y te he encontrado, lo ha medido, lo ha pesado, lo ha escudriñado y lo hallaron ¿qué? Falso. ¿Qué tal si yo diga ahora, verdad? Mire, yo voy para el cielo, yo soy salvo, yo soy un hijo de Dios, yo obedezco, yo soy un buen predicador, yo soy aquí, soy allá, me exalto yo mismo. Entonces, pero si me presento ante el Señor y Él empieza a pasar, ¿verdad?, un escáner y ve, cuando lo considero, tiemblo a causa de Él. Dios ha enervado, dice aquí esta palabra enervado, dice, ha enervado mi cabeza. O sea, bueno, no sabía explicarlo. Ha enervado mi cabeza, me ha turbado el Omnipotente, porque ¿por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fui cubierto con oscuridad mi rostro? O sea, aquí este versículo de la Valera dice, ¿verdad?, ¿por qué no permitió que me muriera? Lo podemos interpretar de esa manera. Porque dice, ¿por qué no fui cortado yo delante de las tinieblas? O sea, que por qué causa el Señor, vamos a decir, el Señor todavía lo mantiene en vida. Y dice, y no fui cubierto con oscuridad mi rostro. O sea, recordemos que cuando vamos a la sepultura, nos meten en la caja, en la sepultura, y nos tiran tierra, ahí todo es oscuridad. Entonces, él pregunta, ¿por qué todavía sigo con vida? ¿Por qué el Señor todavía me sigue dando oportunidad? ¿Por qué el Señor sigue siendo bueno conmigo a pesar de mis malos deseos, mis malos pensamientos, mis malas acciones o palabras? Entonces, ¿por qué el Señor todavía me mantiene con vida? Bueno, como dije, todo tiene un propósito en el caminar espiritual de parte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando leía la otra versión, el versículo 16 dice, el Dios Todopoderoso me hace temblar de miedo. Por eso dice, Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. Entonces,
quizás una de estas palabras es el significado del 16 de la otra versión, que dice: el Dios Todopoderoso me hace temblar de miedo. O sea que ha enervado, podríamos decir, mis pensamientos me turban, mis pensamientos me hacen actuar o tener miedo, sabiendo que el Dios al cual adoramos, que el Dios en el cual envió a su Hijo para que viniera a morir por nosotros, que al ver su gran amor, su gran poder, su gran sabiduría, su gran entendimiento en todo, porque Él es el que nos enseña, todo lo que podemos llegar a aprender nosotros viene de parte de Él. Entonces por eso puedo decir, Él turba, mi cabeza se turba, mi pensamiento se estremece al pensar que me pueda presentar delante de Él, y yo le voy a argumentar, yo le voy a decir: Señor, yo hago esto, yo hago lo otro, yo te sirvo, yo te canto, sirvo en cualquier ministerio, o soy predicador, en fin, cualquiera de esas cosas que nosotros hacemos las podemos poner como atenuante, y Él nos va a decir: ajá, ¿y ya te preguntaste cuántas veces te equivocaste? Ya te equivocaste en interpretar un versículo, ya te diste cuenta que en alguna medida hiciste que este versículo que dice una cosa, pero tú dijiste que decía otra. Bueno, podría ser, ¿verdad? Estoy pensando por lo que Job dice: me da miedo presentarme de Él al decirme que me he equivocado, que no he hecho las cosas como Él quiere que las haga. Entonces, pero lo más importante, que Él está diciendo: quien tiene el control de mi vida y el que hace la voluntad en mi vida es Él. Y no importa lo que me esté pasando, no importa lo que yo esté viviendo, Él tiene el control con mi vida, porque dice: Él hace lo que quiere con mi vida. Por eso me espanto en su presencia. Job reconoce que nuestro Padre Celestial, o que nuestro Señor Jesucristo, son soberanos en su vida, como tienen que ser soberanos en nuestro diario caminar espiritual. Entonces, aunque Él teme, también se somete a su voluntad. Bueno, en otras palabras podríamos decir, nosotros creemos que vamos a ir al cielo porque hemos creído en Jesús como nuestro único Salvador personal. Nosotros creemos que Él nos ha perdonado, nos perdona todos los pecados. ¿Por qué? Porque creemos que con su sangre Él nos ha comprado, Él nos limpia, Él nos purifica, y el poder del Espíritu Santo cada día nos guía. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos obedeciendo y aprendiendo de su palabra, y que sigamos obedeciendo. Entonces, debemos, así como Job sabe de que el problema, la enfermedad, la situación que él está viviendo no ha sido por causa de desobediencia, sino que, aunque él tal vez no lo sepa, pero ha sido por la causa que el Señor siempre quiere probarnos. Quiere probar nuestra fidelidad, quiere probar nuestra perseverancia, quiere probar si somos capaces de pasar, como dice la palabra, que vamos a pasar por el fuego, vamos a pasar por las aguas. Y todavía se la pregunta: si pasas por el fuego no te quemarás, si pasas por las aguas no te ahogarás. Entonces vamos a decir de que Jesús ve cada problema, cada situación que nosotros estamos pasando, pero también Él está viendo nuestro corazón. Si renegamos, si le reclamamos: ¿por qué, Señor? Como hacemos algunos, e incluso hay quienes que le reclaman a Jesús con odio, con cólera, o sea, con ira, cuando le dicen: ¿por qué, Señor, me estás permitiendo pasar si yo he sido un buen ganador de almas? Yo no he faltado a la iglesia todos los domingos o los días de culto, no he faltado a la iglesia. Entonces, a veces nosotros queremos poner esas atenuantes, pero el Señor no está viendo la asistencia, no está viendo cuánto tiempo tenemos de ser evangélicos. Él está viendo nuestra fidelidad en nuestros corazones. Por eso debemos aprender a respetar, a temer a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Tenemos que hacerlo con reverencia, ¿verdad? Y confiar en su propósito, incluso cuando no lo entendamos. O sea, que en otras palabras, no importa lo que esté pasando, no importa lo que estoy sufriendo, no importa mi necesidad, no importa
todas las enfermedades habidas y por haber que puedan venir a mi vida, pero sé que el Señor está conmigo, sé que Cristo no va a permitir, si Él quiere, que no me muera. ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía me quiere seguir utilizando para seguir anunciando su palabra. Tal vez no lo haga de la mejor manera, pero como Él ve que yo estoy tratando de instruir a un pueblo para que verdaderamente se arrepiente, para que verdaderamente reconozca que muchas veces le fallamos a Él, pero al mismo tiempo Él quiere que todos nos arrepintamos, Él quiere que vengamos a sus pies y le pidamos perdón. Así que por eso es bien importante, por eso vamos a decir que si nosotros estamos pasando por alguna situación que vamos a decir que Él se ha ocultado de nosotros, que Él ya nos abandonó, no, ¿por qué? Porque Él siempre está presente en las buenas y en las malas. Si hay sufrimiento, o sea, tenemos que reconocer que cada sufrimiento que estemos pasando es un refinamiento, o sea, nos está refinando el Señor para una vida espiritual que a Él le agrade. Job lo compara con el oro siendo purificado. Entonces, la palabra de Dios sobre es un alimento espiritual diario para nosotros. Tenemos que leer la Biblia todos los días, sobre todo en tiempos de crisis, en tiempos de enfermedad, en tiempos de situaciones difíciles. Nosotros tenemos que leer la palabra y reconocer que la soberanía de nuestro Padre Celestial o de nuestro Señor Jesucristo está por encima de todo, está por encima de nuestras vidas, está por encima de nuestras necesidades, está por encima de cualquier situación que estemos pasando. ¿Por qué? Porque Él siempre controla todo, controla nuestras vidas, nuestros malos deseos y pensamientos. Entonces, Él es el soberano sobre nosotros, y aunque no lo veamos, Dios conoce nuestro camino y tiene un propósito eterno. Entonces, preguntémonos, ¿estamos pasando momentos de silencio de Dios? Confiemos como Cristo, como Job, confiemos como Job, que sabía que Él conoce nuestro caminar espiritual. Ahora la otra pregunta, ¿nos hemos sentido incomprendidos como Job? Entonces, acerquémonos a nuestro Señor Jesucristo, en lugar de ¿qué? De alejarnos. No tenemos que apartarnos en las pruebas o en las luchas, es cuando más tenemos que buscarlo. Entonces, podríamos decir, está siendo probado, recuerda, después del fuego, el oro sale más puro. O sea, que si hay una prueba, si hay algo que no comprendemos, pero que al final, el Señor, vamos a salir delante del Señor más puros, más íntegros, más completos espiritualmente. ¿Por qué? Porque la mano del Señor siempre nos está puliendo. Y también podríamos decir que ¿qué es lo mejor de alimento? Nos estamos alimentando el alma con la palabra, estamos alimentando nuestra vida espiritual a través de la palabra. ¿Por qué? Porque vemos que Job la está valorando más que la comida. En otras palabras, vamos a decirlo, Job la está valorando más que todo lo material. La palabra es el alimento espiritual. La palabra es la que nos hace crecer espiritualmente para que nosotros comprendamos y conozcamos quién es nuestro Cristo, quién es nuestro Padre y qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. La palabra nos enseña. Entonces, es por esa razón que nosotros tenemos que valorar la lectura bíblica, la palabra de Dios, como el tesoro más grande que Él nos ha dado para que nosotros nos alimentemos, o el alimento más grande, aparte de ser un tesoro, es un alimento espiritual a diario, porque cada vez que nosotros, yo le decía a alguien un día, porque yo también algunas veces lo hago, ¿verdad? A veces digo, me siento un poco turbado, me siento un poco desanimado, me siento un poco así menospreciado y todo lo demás, ¿verdad? Entonces vengo, agarro la Biblia, cierro mis ojos y la abro, no importa en qué parte, y pongo mi dedo, y cuando la comienzo a leer, a veces me sale en un capítulo, a veces a la mitad de un capítulo, al inicio, al final, en fin, y comienzo a leer, y no leo solamente el versículo que apunta a mi dedo, no,
leo todo el capítulo para poder entender qué es lo que me está diciendo el Señor. Y después de eso, ¿qué pasa? Que yo siento que es algo, eso me da ánimo, eso me ayuda. Entonces puedo decir que el alimento espiritual que nosotros necesitamos es la palabra. La pólvora, la mecha que nosotros querramos encender espiritualmente es la Biblia. Es la Biblia. Por eso, si Job la valora más que la comida, ¿por qué no aprender nosotros de lo que la Biblia nos dice y poder también decir, hombre, yo quiero ser un hombre íntegro, yo quiero ser un hombre espiritual, yo quiero ser un hombre de bien, yo quiero ayudar a los demás? ¿A qué? Tal vez no en lo económico, pero a darles la dirección del poder de la palabra y el Espíritu Santo para que nuestras vidas cada día se vayan apegando más a ella y que vayamos poniendo más confianza en Cristo. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida, gracias porque hasta aquí Señor tú sigues fiel con nosotros. Papito lindo, en tus manos quiero depositar a cada uno de los miembros de mi familia, donde quiera que se encuentren, a todos aquellos que estén pasando por problemas de enfermedad, problemas de provisión, problemas económicos, de salud, como también Señor, en la iglesia, problemas en la iglesia, que seas tú por favor el que les ayude a resolver esas situaciones y que los saques adelante. También si están en enfermedad, si están con dolores en sus cuerpos, si están con ese problema interno, Señor, en sus órganos, que también les ayudes, papito lindo, por favor, te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y los deposito en el hueco de tu mano. Que seas tú, por favor, obrando, Señor, en la vida, en la salud, en la provisión, en lo espiritual y incluso pues en lo material, a cada uno de nuestros hermanos en Cristo que ahora están pasando por esos procesos de enfermedad, procesos económicos, problemas, Señor, familiares con sus hijos. Que seas tú, por favor, obrando, Señor, en la mente de cada uno de nuestros hijos, para que también aquellos que se rehúsan a seguir el mandamiento de tu palabra, Señor, que por favor les toques y que los puedas convencer tú a través del poder del Espíritu Santo y de tu palabra, para que un día también vengan a tus pies y te puedan reconocer a ti como Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad que nos da nuestro Señor Jesucristo de la vida, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra salud, nuestros cuerpos, nuestra familia, nuestras necesidades en sus manos. Así que honra y gloria sean para nuestro Señor Jesucristo. Así que deseo que pasen un buen día y no se olviden que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Bendiciones.